años. Tengo pegado el banner, veo un parche ahí del 17 años de Kosovo. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos haciendo un programa hoy de integración entre Ecosolidario, que está aquí al lado, y Gestión Solidaria, que está al otro lado, y nuestro invitado de hoy en Sincop, don Salomón Sotelo Castiblanco. Don Wilton, le entrego a usted el control de este programa. Muchas gracias, señor. Muy buenos días, Salomón Sotelo. Un abrazo fraternal, e igual para Alfredo Alzate, director de Gestión Solidaria y fundador de este esquema el cual estamos realizando de streaming. Alfredo, tengo un parche que me aparece en la parte al frente del 17 años de Ecosolidario y no veo a Salomón porque cubre la pantalla. Ah, ok, ya lo quitamos. ¿Es este? Sí, Ya el de salió. Ecolecua, ese es. Ya está Bueno, un borrado. abrazo, Salomón. Alfredo, un abrazo. Muchas Muy gracias. buenos días, muchas gracias. Quiero hacer un preámbulo muy corto sobre esta entrevista. A través de Gestión Solidaria y de Ecosolidario, tenemos una integración para hacer periodismo visto desde dos ángulos diferentes, con el deseo de llevar una información real, verídica y que el periodismo que hagamos sea útil para la comunidad. Desde luego tenemos dentro de nuestros marcos filosóficos de libertad de prensa y libertad de expresión que respetar todas las manifestaciones que tienen las personas. Igualmente con Salomón hemos conversado y también está integrado con nosotros a esta labor y le agradecemos su vinculación que esperamos sea permanente con nosotros. Salomón, vamos a empezar, tenemos dos temas para hablar. Uno, que es la constituyente del sector solidario y otro, la intervención de Coomeva. Aquí es donde se debe mostrar la integración del sector para defender a sus empresas, sus agremiaciones y a sus asociados, porque esto es defender a Colombia. La pregunta para usted, Salomón, es, ¿qué es la constituyente solidaria? Muy bien, bueno, en primer lugar, un agradecimiento, Wilton, un agradecimiento, Alfredo. Nosotros, como lo decimos aquí a veces, estamos muy felices de esa integración y felicitamos esa unión de estas dos organizaciones para fortalecer el movimiento de comunicación de la economía solidaria. Y desde Sincop damos total respaldo a este trabajo y en lo que podamos hacer con mucho gusto lo vamos a hacer sin ninguna pretensión más que unir este sector. Bueno, la constituyente solidaria, pues como su nombre lo indica, es aquello que quiere reformar y establecer alguna norma específica. Eso es la constituyente. Nosotros en la Constitución Nacional tenemos elementos importantes como es el de la promoción y el de la protección de las formas asociativas y solidarias de propiedad que en las actuales circunstancias han demostrado su resiliencia y su ayuda a todos los sectores de la economía.
Entonces, ¿qué queremos hacer con la constituyente solidaria? La constituyente solidaria pretende un proceso de carácter jurídico que se pueda enlazar para el cumplimiento de acciones en las organizaciones solidarias. Las organizaciones solidarias en el artículo 54, 333 y demás de la Constitución se establecen con formas para ayudar y promover el sector y la unión de los más vulnerables. En esta constituyente tenemos elementos muy importantes que vamos a trabajar en el ánimo de corresponder al buen vivir de las comunidades con enfoque territorial. Esa es la constituyente, donde vamos a hacerlo de manera virtual y de manera presencial, en el ámbito de que haya mucha participación de todos los territorios y que podamos sacar documentos como ya los hemos sacado de la Mesa Nacional para entregar a los gobiernos venideros. Ya en la Mesa Nacional hemos sacado documentos como el Pacto por la Economía Social, Solidaria y la Paz, que fue entregado en las elecciones anteriores, firmados por muchos senadores, representantes y por algunos candidatos presidenciales, incluso por el presidente de la República actual, pero que lamentablemente no han tenido el eco necesario. Entonces, la constituyente es una herramienta que vamos a utilizar en el evento de ser escuchados por el Estado y construir cimientos de las organizaciones sociales para las posibles modificaciones futuras que pueda tener las normas de la economía social y solidaria, compañeros. Salomón, ¿quiénes pueden votar? ¿Todos los colombianos o solamente el sector solidario? No, en este evento solamente es, o sea, la constituyente por la economía solidaria lo que va a hacer es aunar esfuerzos, no van a haber votaciones a uno, lo que va a hacerse es que se van a dar elementos de la economía solidaria para que, si estamos de acuerdo, los pongamos en un documento y los entreguemos al Senado de la República, al Senado de la República, para que se establezcan primero elementos de cómo se haría ese elemento de constituyente. Por eso esta es la constituyente por el buen vivir, para entregar documentos al Estado para que se haga una constituyente solidaria futura. Ese es el proceso que queremos llevar. Alfredo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, bueno, ¿qué sentido tiene hacer un documento de este tipo cuando se está esperando un documento COMPEX? ¿No se entraría a competir contra otras instancias que ya están desarrollando el mismo tema? Muy bien, Alfredo. El COMPEX tiene unos elementos y han venido dándose acciones en algunos de las organizaciones que pertenecen a la economía solidaria. Pero ahí no están todas, en el COMPEX no está todo. Lo que nosotros desde la Mesa Nacional queremos es que se unifiquen los procesos de todas las organizaciones de la economía solidaria jurídicamente establecidas y las que no están jurídicamente establecidas, para que se incluyan incluso en estos documentos COMPEX que se están haciendo, pero que queden incluidas, porque solamente hay algunas que están quedando incluidas en los documentos COMPEX. Claro. Salomón, yo le tengo una pregunta a esto. ¿No se está haciendo, mostrando un sector solidario dividido? Porque por un lado está lo que ha realizado Confecó, Fecolfin, ASCOP, ASOCO está también con ustedes, con lo que es el documento COMPEX, con la ley 2069. ¿Por qué no integrar estos procesos, tanto la mesa como con lo que hacen Confecó? ¿O es que hay dos vertientes del sector solidario en Colombia? Muy bien. Hay una situación en la que la mesa ha querido todo el tiempo unificar los criterios, pero lamentablemente cuando se hacen los acuerdos, no se tienen en cuenta a todas las organizaciones.
Por eso la Mesa Nacional, que no es Salomón Sotelo, no es Alfredo Cadena, no son 3 o 4, sino es una mesa que está conformada desde el 98 como mesa cooperativa y que desde el 2016 se instauró como Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria, ha pedido a la Vicepresidencia de la República, a la Superintendencia de Economía Solidaria, a la Unidad de Organizaciones Solidarias, a todos los estamentos que estamos de acuerdo que se escuche a Confecop, estamos de acuerdo que se escuche a ANALFE, a ASCOP, a las mutuales, pero que hay una vertiente de la economía solidaria que quiere coadyuvar, no que quiere dividir, que quiere coadyuvar al desarrollo de las organizaciones con enfoque territorial y que también hacen parte de la economía social y solidaria de nuestro país. Por eso no queremos una división, queremos que nos escuchen. No ha sido posible con las intervenciones, como le digo, de los entes a los que ya he hablado, que nos escuchen y que nos pongan atención, porque no, hemos hablado con todos, pero no se ha puesto atención. Entonces, no queremos dividir, queremos por el contrario sumar, y lo que queremos en la Mesa Nacional es que sumemos con todas las organizaciones de la economía social y solidaria. Pero reconoce usted que hay una división, porque dice, no queremos dividir, queremos sumar, pero no nos están escuchando. O sea, dentro del mismo sector no se están escuchando. Así es. ¿Los gremios están defendiendo a sus asociados solamente? Pues yo no sé si a sus asociados. A veces uno ve que la integración en Colombia ha sido muy horizontal y eso hace daño a las organizaciones. Nosotros propendemos por una integración de tipo más plana, donde todos podamos caber y que podamos defender a todas y todos. Nosotros estamos en el ámbito de que debemos defender el sector de la economía solidaria porque es el sector que seguramente ayudará a mejorar las condiciones de vida de las y los pobladores de este país. ¿Usted nos puede hacer un resumen de las propuestas que tiene este movimiento de la Constituyente Solidaria al gobierno nacional? Creo que van en vía de que sean política pública. Sí, nosotros tenemos, lo primero es que hay que hacer una creación de redes solidarias, tejer redes solidarias, sociales y solidarias, en el ámbito de que los territorios más alejados puedan producir, puedan transformar, puedan transportar y puedan hacer la comercialización de sus productos. Eso es uno de los elementos que hablamos en todo el proceso de la constituyente y es el de crear las redes sociales y solidarias. En segundo lugar, la insistencia en una educación de tipo social, económico, político, solidario, que maneje desde los niveles iniciales de la educación el proceso solidario como tal y no solamente el proceso financiero. En tercer lugar, el trabajo de las normas que se están presentando en la economía en general y que por no tener un código solidario o cooperativo o social, nos tenemos que remitir al Código de Comercio que nos pone en desventaja y que nos ha puesto normas que obstaculizan el crecimiento de las organizaciones de la economía social y solidaria. Y por último, pues la parte tributaria que nos ha hecho un daño supremamente grande, sobre todo a las mutuales y a las cooperativas. Alfredo. Hay otras iniciativas que están sueltas por ahí, por ejemplo la de la Cámara Colombiana del Mutualismo, que lidera don Luis Alfredo Roballo.
Y usted acaba de decir el Código de Comercio, pues no nos tiene casi que en cuenta, y cuando empieza a aparecer una Cámara de Comercio especializada, casi que paralela a ella va una legislación o un código comercial para el cooperativismo. ¿Esperan ustedes retomar estas iniciativas que están un poquito sueltas? Claro. y que están por ahí, no huérfanas, pero sí muy solas, muy abandonadas? Sí, por supuesto. Nosotros consideramos que debe haber un organismo de registro del sector de la economía solidaria. Y con Alfredo hemos tejido algunos elementos, hemos aunado algunos procesos para poder mirar cómo aunamos esfuerzo en que esto sea viable. Esto tiene unos procesos políticos muy duros. Esto no es simplemente crear una organización como crear una cooperativa y ya. No, aquí hay una cosa política muy grande en la cual las organizaciones de la economía solidaria dejan miles de millones de pesos en la Cámara de Comercio, y por eso hay una resistencia a la creación de la Cámara Solidaria. Nosotros consideramos que si podemos tener nuestro propio registro, tenemos varias cosas, Alfredo, no solamente tener un registro, sino poder decir ciertamente cuántas organizaciones estamos en la economía solidaria, cuánto pesamos en el producto interno de las organizaciones. Poder tener, no como lo tenemos ahora, que cómo nos miden con el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino que hay que mirar el crecimiento de las organizaciones por el método de el beneficio social y el producto del bien común. El producto del bien común más no el Producto Interno Bruto. Con eso ayudaríamos mucho, no solamente al sector, sino al gobierno a poder tener datos reales de la economía social y solidaria. Y estamos pues prestos a seguir a apoyar esas iniciativas como tal. Estamos también prestos en otra iniciativa, Alfredo y Wilson, que es que no sigamos achicando la organización de fomento, en este caso la UAEOS, sino que sea muchísimo más fuerte, y que si es del Ministerio de Trabajo, pues que sea pues un departamento de ese ministerio y no simplemente una unidad pequeña que cada vez va siendo más restringida. Salomón, para cerrar este ciclo y que entremos luego al tema de Comeva, ¿no será que en este aspecto se están desgastando las instituciones, tanto todas las agremiaciones del sector solidario, y se está dejando de hacer lo que se debe hacer, cooperativas grandes? Porque hace mucho tiempo que en Colombia, desde Cooperación Verde, desde creo que 2009 o 2010, no se ha hecho una cooperativa grande, que hay que llegar al sector agrícola. ¿No será que hay mucho bla bla, mucho carreta, mucho desgaste y se olvide el camino por el cual se debe seguir? Mire, yo creo que hemos debatido en varias oportunidades con los demás gremios que tenemos un 98% de coincidencias en los procesos y que tenemos un 2 o 3, incluso un 5% en lo que no estamos de acuerdo. Y aquí hay que decir que tenemos que buscar la unificación de ese 2, 3 o 5% para ayudar, porque la situación de que todos los que se consideran dirigentes lleguen a decir yo represento, hace que se excluya a otras organizaciones, y no tener una vocería de manera unificada hace que efectivamente nos desgastemos, Wilton, nos desgastamos mucho en considerar que tenemos otros procesos. Por eso hay que buscar que todas las organizaciones podamos unificar, así tengan otra forma de pensar. Pues bueno, busquemos el diálogo, busquemos la concertación, y buscando la concertación podríamos llegar a una unificación de los procesos. Y lo que nosotros queremos desde la mesa es unificar y ayudar a que construyamos una economía solidaria más fortalecida, que pueda sacar de todas estas situaciones económicas, sociales que tiene el país en este momento. Bueno, en esta sesión, en esta entrevista, en este diálogo, en esta conversación con Salomón y Alfredo,
saquemos una conclusión muy interesante. Salomón dice, unifiquémonos, unamos el sector solidario para hacer cosas grandes. Hay un chat de Andrea Pinzón que dice, la realidad del cooperativismo es que no hay cooperación, no hay inclusión entre ellas mismas. Salomón, muchas gracias por esta parte, pero pasemos a la otra. Una cosita, Wilton y Sí. Alfredo, con esto que dice la compañera, me parece bien importante. En este momento hemos hecho unas reflexiones importantes donde decimos que hay muchas cooperativas sin cooperativistas. Eso es un problema, porque cuando llegan esos cooperativistas a la dirección, pues no saben para qué es el proceso. Entonces, si nosotros no creamos cooperativas con cooperativistas, pues no va a haber una unificación de procesos. Me parece bien interesante que las compañeras estén diciendo esto. Hay que incluir, hay que hacer inclusión de todas las formas asociativas en el modelo de la economía solidaria. Le agradecemos a doña Andrea por ese chat. Alfredo y Salomón, hay un aspecto, ya que usted me dio el manejo de esta sesión de gestión solidaria y ecosolidario, sobre Comeva EPS, la intervención de Comeva. Yo voy a hacer un preámbulo y es el siguiente. No puede el sector cooperativo ni el sector solidario permitir que nos quiten las empresas del sector. Sistemáticamente, lo sabe Salomón, lo sabe Alfredo, lo sabe todo mundo, que cada 10 años nos van quitando una empresa. En el 98 nos quitaron a las cooperativas de ahorro y crédito, nos dieron un golpe muy duro y los bancos. Luego vino Salucop. No queremos que aparezca otra cooperativa que nos la quiten. Sistemáticamente el gobierno viene tratando de acabar con las empresas grandes del cooperativismo para debilitarlo. Lo de Comeva. Comeva tiene la EPS y tiene otras empresas. Comeva es una empresa grande. 57 años que llevan haciendo patria, haciendo cooperativismo, dándole bienestar a la gente. Y la EPS, sin lugar a dudas, no vamos a defender lo indefendible. ¿Que hay problemas? Bueno, hay problemas. Que la intervención lo solucione. Pero las cooperativas, los fondos de empleados, todos debemos rodear a Comeva EPS porque el Comeva EPS no se puede desligar de las manos del cooperativismo. Siga, Salomón. Sí, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo hice un análisis ayer, pues, de lo que nos ha sucedido en los últimos 40 años al sector. Y efectivamente, solo para hablar de las de salud, en mayo del 2011, la superintendencia toma la posesión de Saludcop, en mayo del 2011. Y luego uno ve cómo este año, ya listo, sale la resolución ayer de la intervención de salud de Comeva, pero ya tenía gente allá adentro desde hace 4 meses mirando a ver cómo estaba la situación de Comeva. Una cosa supremamente difícil. Que hay errores, por supuesto, habrán errores que tenemos que mirar cómo los arreglamos. Pero no puede ser que cada década nos den duro para que el movimiento cooperativo se vea rodeado pues de inseguridades, de que no somos capaces de tener nuestras empresas, de que no tenemos los procesos para llevar las empresas como tal. Creo que aquí hay que hacer una evaluación bien importante de hacia dónde van los planes de desarrollo de las organizaciones, de hacia dónde van los proyectos de la economía social y solidaria, no solamente en crecer, en hacer diferentes actividades, porque para eso es la multiactividad, para hacer diferentes acciones, pero cómo las debemos llevar. Y entonces en este evento, 10 años después, nos dan este batatazo nuevamente con Comeva, que en este caso, como siempre ha sido, es una intervención para administrar, pero que luego los interventores les queda gustando el sector y se quedan en las organizaciones, ¿sí? Llevamos, miren, para poner otro ejemplo de las intervenciones y que ya muestran las organizaciones que pueden resistir y no las entregan. Es el caso, pues, de
consumo en Medellín. ¿Por qué no han entregado consumo? Yo le pregunté a un superintendente de la economía solidaria, usted cuando estuvo en la superintendencia, ¿por qué no entregó consumo? Entonces dijo, ¿y para qué se lo voy a entregar a esos asociados que son unas viejitas de Antioquia? Pues esas viejitas son 219.000 personas que son dueños de esa organización. Igual aquí en Comeva. Entonces ahora se hace un proceso donde se interviene para administrar, que uno espera que sea un año, porque siempre son 5, 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años, hasta cuando ya tengan un bastión político allí bien importante. Nosotros creemos que no podemos seguir en ese proceso y que efectivamente debemos unificar. Las organizaciones de la economía solidaria tenemos que salir en defensa de Comeva EPS, porque también hay que decir, porque es que la gente no dice Comeva y entonces creen que Comeva es todo lo que tenga el aviso es Comeva. No, esta es Comeva EPS y hay que ser claros en ese sentido para no causar un pánico financiero en esta organización que es supremamente importante con las otras acciones que tiene a nivel nacional. Entonces, lo primero es que es Comeva EPS y que ese es un proceso de salud que en Colombia sabemos que hay muchas organizaciones detrás de la salud de los colombianos que quieren entrar al mercado y esta es una organización muy importante. No tenemos la estadística final. Unos dicen que es 1.3 millones de usuarios o de afiliados, otros 1.5, pero ese es un bastión muy importante que quisiera tenerlo cualquier empresa a nivel nacional. Alfredo, Señor, ¿cuál es tu opinión? Yo coincido mucho con don Salomón y lamento que el tema llegue a la intervención, porque la experiencia nos dicta que cuando llegan a la intervención, los interventores piensan que agarraron un baloto y empiezan a desmantelar estas empresas que tanto esfuerzo le ha costado a los asociados montar. Pero yo hace unos años estuve en Comeva, en Cali, y muy generosamente la gente de Comeva me acogió y me dio un paseo y me contó qué es lo que hacían. Pero también nos advertía que el mismo modelo, el mismo sistema, no le paga a la gente, pero sí, no le paga a la empresa, pero sí le exige a la empresa el servicio. Que pague. O le paga de acuerdo a lo que determina un contador, no a lo que determina un médico. Entonces, don Salomón, nos arriesgamos no solamente en el caso de Comeva, sino en todo el sistema de salud. Aquí está, este sistema termina en manos de unas multinacionales y desaparezca la posibilidad de que alguien vaya a un médico de manera digna. Así es. Eso es. Alfredo y Salomón, mire, yo tengo el siguiente concepto sobre esto. Le mandan un ejército de cualquier superintendencia a la cooperativa, más costoso que todo el equipo de trabajo que tiene la cooperativa. Un ejército con unos costos elevados, mensajeros con salarios de 5 millones de pesos. Eso suma en total el salario de un mensajero que mandan las superintendencias. Entonces, como dice popularmente, se chupan las entidades. Y hay una coincidencia que me parece extraña. En el Valle del Cauca se han liquidado 90 empresas en 2020, de 377 empresas que se han liquidado en total en el Valle del Cauca. Aquí da más o menos la liquidación de empresas del Valle del Cauca del 25% del total nacional. Por otra parte, quien va a la intervención de Salucó es Felipe Negret Mosquera, que es quien va a liquidar Cacharrería La 14. Y Comeva ha venido tratando las cosas. Primero, en mayo 21 de 2021, pidió la intervención, que le hiciera la intervención. Entonces, a Comeva le tienen bloqueado unas cuentas, a veces se las embargan, se las desembargan, no le dejan un crecimiento. Entonces, aquí nosotros, desde el sector solidario, tenemos que apoyar y luchar y controlar, si se quiere, a los supervisores de la llevando en Comeva, porque con solamente los salarios se va a aumentar el déficit económico de la empresa. La presencia de la supersalud no soluciona el problema. ¿Qué opinas, Salmón?
Sí, no, primero es totalmente de acuerdo. O sea, no, una intervención no va a ayudar, pero además una intervención, compañeros, con gente que no sabe del sector. Entonces, ellos saben de otras organizaciones, pero el sector no sabe. Entonces, aquí es poner una burocracia supremamente alta, porque también se vuelve un bastión político, ¿no? Sí, ¿Cuántos claro. son para poner allí? ¿Mm? Y eh, pues uno de los aspectos que tiene el plan de salvamento tiene que ver con eh, ejecutar acciones para la conciliación, depuración de pago de obligaciones de los pacientes. Pero mire la situación, con las nóminas que se van a ver allí, pues lo primero que hacen los interventores no es pagar los pasivos, no, primero es la nómina de ellos, la nómina de los que colocan como tal, para después sí mirar a ver qué queda para pagar las obligaciones pendientes. Pero también tiene que ver con que hay que mirar, bueno, qué es lo que le deben a Comeva, porque tiene cuentas por cobrar también bastante grandes. Claro. Si nos pagaran las cuentas que tienen por cobrar, pues podríamos vaciar un poco la situación que se está presentando. Lo que La debe el gente, gobierno a la EPS. así es, lo que le deben los gobiernos a las EPS para poder salir adelante como tal. Entonces, la cooperativa Comeva ha hecho esfuerzos grandes para poder inyectar recursos y toda esa cuestión, pero si no se le paga, pues no va a poder pues pagar sus pasivos y sus obligaciones que tiene como tal. Entonces, lo primero que debía hacer el interventor es que debía ser del sector, interventor del sector. No tenemos interventores en el sector, pues, pongamos, así como poner un interventor de la salud, pongamos un interventor de la economía solidaria para que pueda coadyuvar eso. Eso no lo han hecho, ni en esta ni en ninguna de las entidades como que han sido intervenidos. Y lo otro es, venga, ayudemos pagando lo que les debemos para que ellos puedan salir de los pasivos que se tienen. Eso Don serían los Salomón, dos. Alfredo. voy a unir un tema, el primero con el segundo, y es la situación, porque todo esto corresponde a decisiones políticas presionadas desde el Ejecutivo. ¿Ustedes participaron de alguna manera en la mesa, de alguna manera no, de manera protagónica en la mesa de negociación del paro anterior, una negociación que el gobierno nunca aceptó o que evadió? ¿Esto se va a tener que resolver definitivamente en las urnas el próximo año? ¿Y qué falta todavía? ¿Por qué no hay una listica de acá, de este lado, para decir, mire, nosotros iríamos bien con estos 20 muchachos que por lo menos van a alzar la mano y van a decir, el caso nuestro es así? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, efectivamente, Duque ni dialoga ni negocia. Duque no tiene, primero porque no, como no es libre para tomar decisiones, pues todo tiene que consultarlo. Y entonces, cuando toma una decisión, después tiene que echarla para atrás. Entonces, con este gobierno no va a haber nada más que hacer. Y toca esperar es que se acabe rapidito. Ojalá lo más pronto posible este gobierno. Y tiene que, nosotros en el Comité Nacional de Paro, yo en algunas oportunidades lo he mencionado, hay 3 puntos que estaban para la economía social y solidaria. Pero como el gobierno no ha querido escuchar ni poner en práctica ni los 104 puntos, ni los 8 puntos, ninguno de los procesos, ni los 10 últimos que le entregamos, pues hay que buscar otras acciones. Desde la mesa y desde todos los sectores ya se ha escuchado algo de que las organizaciones cooperativas pueden ayudar mucho a salir de esta crisis al país. No lo dice ni Carlos Acero, no lo dice ni Salomón Sotelo, no, lo dice ya las personas que están queriendo llegar al gobierno nacional. Y hay que decir, bueno, se tiene algo que llaman los senadores del cooperativismo, una bancada cooperativa. ¿Qué le falta? Pero hay que decir que ya hay una cosa hecha y que se tiene que trabajar en esa índole para que hayan otros candidatos. Pero ¿qué sucede, Alfredo? El cooperativismo no
pone votos. El cooperativismo pueden haber líderes, pero no los pone a que compitan en el gobierno como tal. Entonces es muy difícil decir que en el Santander hay líderes del sector solidario, en el Huila, en Antioquia, y que incluso se han lanzado a los procesos de votaciones en años anteriores, pero no ha habido los respaldos necesarios. Entonces aquí toca buscar una combinación entre los liderazgos de la economía solidaria, los liderazgos sociales y políticos que puedan llegar a las instancias de gobierno, Senado, Cámara de Representantes, y se ha hecho en algunos lugares buscar unas políticas públicas territoriales, como lo hace Antioquia, como lo hace Santander, como lo está haciendo el Huila, como lo está haciendo el Valle, pero todavía nos falta mucho para poder llegar a esas instancias de gobierno. Esperamos que se están buscando liderazgos, que hayan compañeras y compañeros que puedan ser esos líderes que podamos poner enfrente a una lista que pueda ser no solamente de la economía solidaria, sino de lo social en el país. Alfredo. No, Wilton, yo me emociono con el tema político y yo sé que desafortunadamente no hay lista para poner, pero tenía una segunda pregunta pensando un poquito mal. ¿Esa constituyente no podría ser más bien el embrión de un partido político? Alfredo, esa es, digamos que ese es un poco el sentir de quienes estamos en la mesa nacional. Tiene estas ideas que ha venido germinando y que ha venido poniendo en el debate. Por el momento no lo hemos puesto en una Oye, ¿a quién le podemos poner esos votos? No sé, no, esas... Tú sabes que yo he sido muy, y Alfredo también lo sabe, yo he sido muy apartidista, ¿sí? No puedo decir que apolítico porque eso nadie puede decir que es apolítico. Somos apartidistas y no, digamos que no me gusta. Claro, a mí me han dicho que soy de la izquierda, que soy de la derecha, incluso alguien me dijo que era neoliberal, pero yo creo que hay que buscar es la mejor forma para que el país salga adelante. Así es. Alfredo y Salomón, muchas gracias por participar en este evento. Yo considero lo siguiente, que aquí sacamos una conclusión muy interesante. Es necesaria la integración del sector para que podamos hacer presencia nacional en los sectores sociales en general. Es necesario que el sector se una hacia los sindicatos, hacia los movimientos sociales, para que estemos aglutinados los que hacemos parte de los sectores sociales. Y para cerrar con lo de Comeva, quiero expresar lo siguiente. El gobierno en este momento ni siquiera ha pagado la vacunación a las IPS. Usted sabe el daño económico que le están haciendo, ¿no? En lo laboral, en lo económico, en lo financiero, a las IPS y a las EPS. Por otra parte, cuando cogen una cooperativa, anidan en ellas. Drogas La Rebaja duraron 20 años, la Supersolidaria, teniendo una nómina paralela en Cali. Y todavía la tienen ahí. Salucó, la descuartizaron. ¿Sí? Acabaron, se la robaron, mejor dicho, no dejaron nada, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué? Con la presencia de las superintendencias que son del gobierno. Por otra parte, son lo que tú dices, Salomón, donde van allá grupos políticos a poner su gente. Entonces, el mensaje final para mí es que tenemos que estar atentos a lo que esté sucediendo en Comeva, atentos a la integración del sector, porque creo que es el momento oportuno para que Colombia tenga un mejor bienestar y la plática de nosotros, de los trabajadores, se refleje en beneficios en los sectores sociales y no que sea para que se la lleven a las empresas del capitalismo rampante. Muchas gracias de mi parte, les deseo una feliz tarde. Muy bien. Muchas gracias, don Salomón, muchas gracias, Wilton.
Yo sí quería decir algo para finalizar. Miren las situaciones, compañeros, para aunar lo que dice Wilton. Hay que unirnos. En la liquidación del sector cooperativo financiero, pudimos rescatar 300.000 millones que quedaron después de la liquidación. Después de la liquidación. Esos se rescataron y son los que ahora tiene un banco Copcentral. Pero de Saludcop no pudimos nada. Nada, no hubo nada, compañero. ¿Sí? Y también se salvó otras... el Banco Copcentral, ¿se acuerda? En San Gil, en el 2005, si no estoy malo, el 98, no recuerdo exactamente. Exacto. Y ahora, pues entonces, tenemos que unificar procesos en que la EPS de Saludcop pueda seguir adelante, porque el modelo de la salud no se puede quedar solamente en los privados, en las empresas de capital y en las transnacionales que quieren llegar aquí a el negocio de la salud. No, nosotros, nuestra salud es costosa, pero más costosa es la salud norteamericana. Y esos son los que quieren llegar aquí a buscar. Y es más costoso estar sin salud. Así es. Correcto. Soraya Vitola, un abrazo fraternal desde Gestión Solidaria y Ecosolidario. Y desde SINCOP también. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Nos vemos cuando. Mañana otra vez, Wilton, el viernes. Mañana conversamos. Bueno, un abrazo. Felicidades. Chao, chao. Muchas gracias, muy amables. Mañana más Gestión Solidaria.